Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Gracias por la espera. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Alguna duda con lo que vimos en la última sesión? Recording in progress. Recuérdenme que nos quedamos. Estábamos viendo la matriz de transformación homogénea. La matriz de transformación homogénea. Pero ya habíamos visto la inversa, ¿no? ¿Lo recuerdan o no? Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso rápido y continuamos con... De hecho, ya habíamos realizado un ejercicio muy sencillo, ¿no? Con la matriz de transformación homogénea. Pero bueno, los pongo en contexto. Bueno, habíamos hecho la matriz de transformación homogénea y bueno, realizamos un par de ejercicios que fue con este manipuladorcito y con este placa. Y mencionábamos, bueno, con el, no se modificó, bueno, uno más grande, ¿no? Y habíamos mencionado que estas matrices de transformación homogénea pues nos van a representar lo que va a ser la posición orientación. Ya vimos que esas matrices están formadas, no son matrices naturales, son matrices prefabricadas o preformadas con la matriz de orientación, el vector de posición, lo que va a ser el vector de perspectiva y escalado. Y por lo general, pues vamos a plantear lo que va a ser un sistema de referencia móvil con respecto al fijo, y en el caso de los manipuladores, estos sistemas, el móvil siempre va a venir representado por un sistema de mayor orden, es decir, por ejemplo, del sistema 5 al 4, del 4 al 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, ¿no? En donde pues el de mayor orden se representará el sistema móvil y el de menor orden el sistema de referencia o fijo. Sin embargo, en algunas situaciones, que ahorita vamos a ver un ejemplo, es necesario poder cambiar esa perspectiva o esa posición y orientación de un sistema con respecto al otro, invertirlo. Es decir, podría yo tener del sistema 3 con respecto al 2, pero por alguna circunstancia necesite yo al revés, llevar el sistema 2 o representar el sistema 2 con respecto al sistema 3 para saber cómo está esta posición. Y para ello, nosotros les había mencionado, habíamos platicado que esto lo podíamos hacer por inspección o de forma visual al invertir el orden de comparación. Es decir, por lo general hacemos o comparamos, tratamos de ubicar el eje del sistema 3 con respecto a los ejes del sistema 2 y vemos con cuál coincide, que en este caso, por ejemplo, pues vemos que es una matriz de identidad que coincide X con X, Y con Y, Z con Z. Si nosotros invertimos esto, pues veremos que igual van a corresponder esos ejes, pero lo que va a cambiar son las posiciones, ¿no? Vemos que el sistema 2 estará con respecto al 3 a menos Y unidades sobre el eje con respecto al sistema 2, en X estará 0 y en Z 0, pero si lo sacamos con respecto al 2, el sistema 3 está a una distancia positiva, que es de 2, ¿no? En este caso, si lo sacamos con respecto al 3, sería negativo. Entonces, eso es lo que cambia. De forma visual lo podemos hacer, sin embargo, por la mayoría de las cuestiones que estamos realizando, esto se hace de forma sistematizada, automatizada, y se emplea la fórmula de la matriz de transformación homogénea inversa, que también ya lo habíamos platicado, que estaba definida de la siguiente forma, y que para poderlo hacer esto de forma automática, pues teníamos que primero contemplar la inversa. Esto lo podemos programar con, no sé, con MATLAB. Tenemos que hacer la inversa de la matriz de orientación, que no es más que la transpuesta de esta matriz, ¿no? Y el vector o el vector de posición de la matriz inversa se obtiene mediante una multiplicación de esta matriz transpuesta por el mismo punto original, pero tomándolo en sentido contrario, ya que por lo general siempre queda detrás de estos sistemas de coordenadas al estar. Por ejemplo, voy a dibujar un par de sistemas. Tenemos un sistema, por ejemplo, el sistema 2 aquí, y que fue el sistema 3. En la gran mayoría de veces, cuando sacamos el sistema 3 con respecto al 2, pues sacamos su orientación, y si lo pudiéramos representar con un vector en el sentido de cómo va la representación, va en este sentido.
pero las coordenadas del origen son respecto al sistema de referencia, este sistema son con respecto a este. Entonces, por lo general, siempre quedan en el cuadrante positivo Si cambiamos esa referencia, que ahora queremos que este sistema vaya con respecto al de adelante, que sería el sistema 3, las coordenadas o el origen del sistema 2 quedan por lo general detrás de ese sistema, en la parte negativa. Por eso es que en la fórmula tenemos este signo contemplado. Entonces, la nueva matriz de orientación simplemente es una transpuesta de esta matriz, de la matriz original. Vean cómo tenemos los vectores NSA. Simplemente se transponen. Por ejemplo, voy a dejar el N. Y que queda acá de este lado. ¿Sí? Y el nuevo vector, el nuevo punto, el nuevo vector de posición, vean, es multiplicar ese vector N transpuesto, que es lo que significa esto, que sería por el punto original. Entonces, es una vez que transponemos esta matriz, multiplicamos por y le ponemos el signo negativo, ¿no? Eso será mi componente en X, el vector S transpuesto, que está aquí, será mi componente en Y el vector A transpuesto será mi componente en Z. Y de esta forma yo puedo invertir esa perspectiva de sistemas de coordenadas, que podría ser muy útil. Por ejemplo, vamos a ver esta asignación, un espacio de trabajo en donde el robot tiene que trabajar con algunos diversos objetos dentro de su espacio de trabajo. Denme un segundito. Entonces aquí vamos a analizarlo en un ambiente de trabajo o un espacio de trabajo prefabricado en donde el robot va a interactuar con diferentes objetos. Dice, se ha preparado una estación de trabajo con una cámara. La cámara puede ver el origen del sistema de coordenadas de la base del robot de 6 grados de libertad. Independientemente del grado de libertad que sea, lo que tenemos es la referencia de una cámara hacia la base de un robot, ¿no? Entonces es de las coordenadas de la base, el origen del sistema de coordenadas de la base del robot, y también puede ver el centro de un objeto. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos matrices de transformación homogénea que nos representan de la base del robot hacia la cámara y del centro del objeto hacia la cámara. Dice, la representación del objeto con respecto a la cámara está definida por la matriz de transformación homogénea T1. Por lo tanto, esta podemos decir, la puedo yo transcribir, que es una matriz de transformación homogénea que es cámara con respecto al objeto. Perdón, objeto con respecto a la cámara, así se lee. Entonces llevamos el objeto a la cámara y T2 dice, la base del manipulador con respecto a la cámara se puede representar mediante la matriz de transformación homogénea T2. Ok, entonces aquí tendríamos igual cámara y sería base del robot. Base, lo voy a dejar como base. Entonces, estas dos matrices me van a representar eso. Y
Estas matrices me proporcionan información muy importante, como es la orientación, en este caso, que tiene el objeto con respecto a la cámara, además de la posición del centro de ese objeto. Aquí en este T2 lo que tenemos es la orientación de la base del robot con respecto a la cámara y la posición de la base del robot respecto a esa cámara. Entonces esto me va a permitir dimensionar el espacio de trabajo y bueno, como les reitero, esto se tiene que hacer de forma automatizada porque pues los objetos van a estar moviéndose y la cámara le tiene que estar indicando al robot en dónde se encuentra ese objeto para que lo tome. Entonces lo que se pretende encontrar es una matriz que represente el objeto con respecto a la base del robot, para que el robot pueda saber en dónde está ese objeto y mediante después cinemática inversa pueda determinar qué ángulos van a hacer que el robot coincida con el centro del objeto, con la orientación del objeto, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una matriz que me permita determinar esto, la orientación y la posición del objeto con respecto a la base. Tengo objeto con respecto a cámara y tengo base con respecto a cámara. No lo puedo multiplicar de ninguna forma porque no coinciden los subíndices, ¿no? Es decir, si yo tuviera aquí T1 y T2, si yo lo pongo del lado izquierdo T1, me quedaría cámara, objeto cámara, ¿sí? Lo multiplico por la otra que es base cámara. Pero lo que les había comentado, para poder aplicar la regla de la cadena o la concatenación de estas matrices, los índices y los superíndices, subíndices, en este caso estos, deben de coincidir. Y aquí no tenemos eso. Si los invierto, es decir, multiplico primero T2 y luego T1, tendría base a la cámara, y el otro sería objeto cámara. Entonces, si se dan cuenta, pues ninguna de las dos hace esa coincidencia. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para poder obtener una matriz que me represente objeto del objeto a la base del robot? Voy a poner acá arriba. Bueno, esta información que vemos aquí, también la podemos interpretar para dimensionar nuestro espacio de trabajo. Déjenme transcribirla en una de texto para representarlo. Esto va a ser T1, dice que es 0, 1, 0, 1. Es los vectores de perspectiva y escalado. Esto va a ser, le voy a poner, esto es el objeto con respecto a la cámara. Y aquí vamos a tener la base de la cámara, que es la identidad casi. Bueno, tiene unos ejes en sentido opuesto. Esta será la de base a la cámara. Ok. Entonces, este espacio de trabajo lo podemos ejemplificar así. Entonces vemos que tenemos esta orientación. Entonces lo primero que podríamos hacer es asignar los sistemas de coordenadas, ¿no? Dice, tendríamos una matriz que representa el objeto a la cámara. Debemos de tener una matriz por aquí. Necesitamos que vaya una matriz del objeto a la base del robot. Y tenemos una que va de la base del robot a la cámara. ¿Vale? Pues tenemos aquí sistemas de coordenadas. Entonces tenemos la del objeto a la cámara. Dice que el X del objeto
se encuentra con respecto al Y de la cámara, ¿vale? Entonces, ¿cuál de estos ejes del objeto sería el X? El verde, el azul, el rojo. Esa es la información que nos proporcionan estas matrices de transformación homogénea. ¿Cuál creen ustedes? De acuerdo a esta primera matriz de transformación. Supongo que el rojo, profe, ¿no? El rojo, vamos a ver. Bueno, pues ahorita comprobamos. Vamos a ponerle el rojo, el X, perfecto. Entonces dice que ese sería X y coincide con el Y, dice. Entonces, el Y de la cámara, recuerden que siempre con la matriz de transformación homogénea del lado horizontal serán los X, Y, Z del sistema móvil y vertical X, Y, Z del sistema fijo. El móvil en este caso es el objeto y la referencia es la cámara. Entonces sería el X del objeto con Y de la cámara. Entonces tendría que ser aquí Y. ¿Vale? Y bueno, pues ahí parece que coinciden, ¿no? Son vectores paralelos y el punto entre ellos sería 1. Y aquí está. El siguiente me dice que es el eje Y del objeto coincide con el eje X de la cámara. ¿Cuál sería el Y del objeto? ¿El verde o el azul? ¿Cuál sería? Sería el azul, ¿no? El azul. Si fuera el azul, el Y dice, vamos a poner aquí, si este fuera el azul, el Y, dice que Y del objeto coincide con X de la cámara, pero son paralelos y del mismo sentido, por eso trae el 1, y aquí si este tendría que ser el X, pero están en sentidos opuestos. Aquí sería un -1, entonces no podría ser este. Están encontrados. Tendría que ir en el mismo sentido los dos. No, no es ese, no es X ese. Perdón, no es Y, el azul, ni ese es el X, tendría que cambiar. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál nos queda? Pues el verde, profe. El verde, muy bien, vamos a ver el verde. Voy a mover este. ¿Qué pasa? Que el verde dice que tendría que ser paralelo y del mismo sentido al X. Entonces, pues no podría ser con este porque sería perpendicular. Sería 0, entonces con el único que es paralelo y del mismo sentido sería este. Muy bien. Y finalmente dice que el Z del objeto con el Z de la cámara en sentido opuesto. Así lo podemos ver, aquí ya tenemos el Z y este Z, y vemos que sí son encontrados, entonces pueden ser, son paralelos de sentidos opuestos, es el -1, está correcto. Pero, ¿qué pasa si yo digo que este fuera X y este fuera Y? Es decir, el X del objeto y el Y de la cámara, y creo que también coincidiría. Dice, el X del objeto coincide con Y de la cámara. Y muy bien, ahí está. Y lo dice, el Y del objeto coincide con el X de la cámara. Si este fuera Y y este fuera X, también sería. Se cumple y los Z también están encontrados. ¿Pero cuál sería el correcto? Este juego de sistemas, los que están en rojo o los que están en azul.
Porque si se dan cuenta, si analizo todos los azules, por ejemplo, aquí dice que es el X del objeto con Y de la cámara. X del objeto con Y de la cámara. Ahí están paralelos en el mismo sentido, entonces coinciden. El Y del objeto con X de la cámara, Y del objeto con X de la cámara. También se cumple. Y Z con menos Z. Si lo hago aquí, considerando este, X con Y y con X, también se cumple. Pero recuerden que cuando se asignan los sistemas de coordenadas, se asignan considerando dos características de estos sistemas. ¿Cuáles eran? ¿Qué características deben tener? Eran dos muy importantes. Uno era que fueran ortonormales. ¿Qué quiere decir esto? Que esos sistemas, la separación entre cada uno de los ejes era de 90 grados entre sí. Y la otra, era que fueran ortonormales y dextrógiros, es decir, que cumplieran con la regla de la mano derecha. Y es conforme se asignan los sistemas X, el giro o la asignación de los demás ejes van a ir en sentido del envolvente de los dedos, pues dice la regla de la mano derecha. O también lo podemos ver de esta forma. Si nosotros asignamos el X al dedo índice, por lo general es como se asigna, el Y sería el medio y el pulgar sería el Z. Entonces, si las condiciones son que sean ortonormales y dextrógiros, si tenemos Z hacia arriba y X fuera el que está en rojo hacia la derecha, Y tendría que estar hacia adentro, pero no lo está. En cambio, si consideramos que X es el verde que está saliendo y Z es el pulgar que va hacia arriba, X, así, me tendré que toser todo. X sí apuntaría hacia la derecha. Entonces, perdón, ¿cómo se llama? El Y ya completaría, ¿no? Tendríamos el Z hacia arriba, X sería el verde saliendo y Y completaría esta parte de acá, ¿no? Entonces sería la orientación, la azul, ¿no? Entonces, si tenemos esta parte del sistema de dextrógiro que cumple con la regla de la mano derecha, esta designación de ejes, las que están en rojo, son desbógiros o que cumplen con la regla de la mano izquierda. Entonces tendríamos que considerarlo con esto de los sistemas de dextrógiros. Entonces voy a borrar los rojos, que esas no son las asignaciones correctas, tendría que ser esta, para cumplir con esas características de los sistemas de coordenadas, ¿vale? Entonces ya tenemos esto, tenemos X que coincide con Y con X y Z con menos Z, ¿no? Pero además tenemos aquí información que nos dice que el centro del objeto se encuentra a una unidad en X. Y bien, si es proporcional. Vamos a imaginar que esto es una unidad en X. Y después dice que está a 10 unidades en Y. Si se desplazara sobre el eje Y, estaría a 10 unidades aproximadamente. Y a 9 unidades sobre Z. Entonces aquí serían 9. Voy a rotularlos aquí. Entonces aquí sería una unidad. Este serían 10. Y este sería 9. Perfecto. Ahora veamos cómo está la matriz que va de la base a la cámara, la base del manipulador a la cámara. Dice que X coincide con X. X de la base del robot coincide con X de la cámara. Aquí está el primer elemento. Entonces vemos que X está apuntando hacia arriba. Voy a mover esto aquí. Voy a mover estos colores. Voy a acercar más los nombres para que no los perdamos aquí.
sería Y. Entonces dice que X coincide con X, ya está. Entonces vamos a dibujar nuestro primer eje. Y lo voy a poner del mismo color también para cumplir con esta nomenclatura. De hecho, los colores que pueden ver aquí los van a ver también en los simuladores. Está estandarizado, por lo general el color verde se le asigna al eje X, el rojo al Y el azul al Z. Vamos a conservar este mismo color, ¿no? Hay algunos que cambian, o hay algunos que no que lo ponen de un solo color, pero pues sí se le queda bien explícito el eje que estamos trabajando. Bueno, ahí está, X con X. Luego dice que el eje Y de la base coincide con el Y de la cámara, pero en sentido opuesto. Por eso tenemos un -1. Cambiar de color y dice que el Y va en este sentido, entonces el Y viene en sentido opuesto. Vamos a poner acá. Y dice que el Z coincide con el Z, pero en sentido opuesto igual. Entonces vemos que el Z de la cámara va hacia abajo, pues el Z del manipulador debería de ir hacia arriba. Y lo analizamos, vemos si se cumple con la regla de la mano derecha. Entonces vemos que el índice es el X, Y es el medio que está entrando al plano, y Z es el pulgar que va hacia arriba. Podemos ver que sí, este también es un sistema ortonormal indexlógico. X, Y, vamos a poner Z. ¿Qué más vamos a encontrar? Dice que el origen de este sistema de coordenadas, que es el de la base del robot, respecto a la cámara, se encuentra a -10 unidades en X. Entonces en X vamos a tener aquí -10 unidades. Vamos a poner que fuera aquí más o menos. Y luego dice que está a 20 en Y. Entonces estaría algo así como al doble. Vamos a poner que está hasta acá. Esos son los 20, ¿no? Y luego me dice que en Z está a 10 unidades. Entonces, esto es respecto a la cámara, ¿eh? O sea, los desplazamientos son tomados con respecto a la cámara, porque es con respecto a ver que estamos haciendo toda esta referencia. Ahí estaría. Nos rotulamos y aquí serían 10 unidades, aquí serían 20. Vean, no le puse el signo de -10 porque vemos que está del lado del cuadrante negativo con respecto al eje X. Está en esta parte de atrás, por eso sería -10. 20 y aquí pondríamos otros 10 unidades en Z. ¿Vale? Entonces, antes de hacer estas relaciones, si nosotros quisiéramos sacar esta matriz que decíamos del objeto del objeto con respecto a la base del robot, lo podemos hacer de forma visual, por inspección, y podríamos determinar esa orientación y esa posición. ¿Cuál sería? El sistema del objeto con respecto a la base del robot. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, el eje X? ¿Con cuál coincide? ¿Del de la base, profe, o de cuál? Sí, en este caso queremos llevar del objeto, del sistema de coordenadas del objeto a la base del robot. Creo que con Y, ¿no? Con Y, muy bien, sí. Entonces X con X no, están perpendiculares, es 0. Pero X con Y en sentido opuesto, ¿no? Sí. Entonces sería -1. Y X con Z sería 0. Ahí está. El Y del objeto, ¿con qué eje coincide? De la base. Con X. Con X, y son en el mismo sentido, entonces positivo el 1, y con los demás va a ser 0 y 0. Y finalmente el eje Z del objeto, ¿con qué eje coincide? Con el Z. Con el Z de la base del robot. Entonces tenemos X0, 0, aquí sería 1, porque son en el mismo sentido. Pero, y veamos ahora las distancias. Dice que al final de cuentas lo que quiero encontrar es esa orientación. Ya vimos cómo están los ejes con respecto a la base, pero también tenemos que encontrar ese origen del sistema de coordenadas, que sería este, que está aquí.
y pues prácticamente es encontrar ese vector que nos da las coordenadas X, Y, Z de este sistema para que el robot pueda llegar con su efector final y tomar ese objeto, ¿no? Al final de cuentas es lo que se busca, este punto y esa orientación para saber cómo debe atacar. Entonces, ¿a qué distancia se encontrará en X el objeto de la base del robot? ¿Cuánto se tendría que desplazar en X para llegar a esa coordenada, a ese centro? Supongo que 10, ¿no, profe? 10, no, casi. No es 10. No, ¿por qué 10? Distancia desde este origen hacia este centro. En X, ¿cuánto tendría que recorrerme para llegar a este? ¿No sería 11, prof? ¿10 más 1? 11, sí, exactamente. Así ya hicieron la anotación ahí. Sí, es 11. Es ese 10 porque con respecto a la cámara, el objeto se encuentra una unidad en X y la base del robot se encuentra a menos 10. Entonces, el valor absoluto de ellos sería 11. Entonces, en el eje X está a 11 unidades. Sí, En Y, ¿a cuántas unidades estaría? ¿Cuánto allí? ¿Cuánto tendría que recorrerse en Y para llegar a este objeto o al centro? ¿No serían 10, profe? Así es correcto. Son 10 unidades. Son 10 lo que tiene que recorrerse porque, bueno, aquí tenemos esta referencia. Si teníamos 20 unidades en la base respecto a Y de su cámara, hay una separación de 20 unidades. Y aquí en ese mismo eje hay 10 del centro. Entonces, pues de la base al centro del objeto va a haber 10 unidades, ¿no? Que es la mitad. Y en Z, ¿cuánto habrá? Porque aquí todavía no llegamos, ¿no? ¿Cuánto nos queda en Z? Y aquí, con respecto a la cámara, tenemos 10 unidades. Pero del centro del objeto hacia acá, ¿cuántos había? Es que se borró.
que decía, había 9 unidades, ¿no? Aquí está. Entonces de aquí al centro de la cámara hay 10. Y de aquí al objeto a la cámara hay 9. ¿Cuánto habrá de la base al objeto? En Z. ¿No? Nos queda una unidad, que aquí está el desplazamiento de 10 con respecto al centro. Si lo tomamos de referencia a la cámara, veríamos que para llegar a la base necesitábamos 10 y para llegar al objeto solo 9 unidades. Entonces, si ahora la referencia es de la base al objeto, tendríamos que subir una unidad. El centro está a una unidad aquí arriba, nada más. Entonces, esa sería mi matriz de la base, del objeto con respecto a la base del robot. Pero eso lo hicimos nosotros por inspección, de forma visual. Eso prácticamente lo tiene que hacer la cámara, pero los sistemas de referencia que obtuvimos de la matriz de transformación homogénea son: la cámara ve el objeto y la cámara ve la base, y tenemos el sistema de referencias, pero con operaciones y gracias a la cámara podemos encontrar la relación que existe entre el objeto y la base, porque ese nos va a dar un punto y una orientación con respecto a este sistema, que sería el sistema de la base del robot que está trabajando. Por ejemplo, en laboratorio hicimos los trabajos con la mesa, con el masking, con el cuaderno. Podríamos tener un sistema de coordenadas para cada uno de esos objetos y tenerlo relacionado con respecto a la base. Entonces ese sistema va a representar puntos. Es como si hubiéramos grabado el punto del centro del cuaderno, el punto del centro del rollito de masking, el centro del sistema de coordenadas o de una esquina de la mesa, y todos esos puntos, cuando le decimos al robot que vaya y los reproduzca, pues va a encontrar esos puntos. Aquí la intención, el objetivo es saber ese punto del objeto para que el robot vaya y se posicione en él, lo pueda tomar. Aquí sería base, objeto. Esta es la matriz. Pero les digo, esto lo estamos haciendo nosotros, pero si queremos que el sistema lo haga de forma automática, lo tenemos que hacer por medio de ecuaciones. Y bueno, les decía, aquí podríamos tener estas dos opciones: multiplicar T1 por T2 o invertirla, ¿no? T2 por T1. En este caso, este es objeto cámara. Sería, hemos dicho que era T2, ¿no? Aquí dice, la representación del objeto con respecto a la cámara está definida por la matriz de transformación homogénea T1, ¿no? Entonces, objeto cámara. Entonces, objeto cámara es T1 que tenemos aquí, y base a la cámara es T2, ¿no? Entonces, este sería una T1 por T2 y esta sería T2 por T1, pero vemos que los índices no se pueden multiplicar, entonces tendríamos que cambiar uno. El más adecuado sería este, en donde tenemos de color. Estos, en donde tenemos objeto cámara, base cámara. Si yo invierto el orden de este, tendría cámara base, y entonces ahí sí ya podría coincidir. Entonces tendríamos que base cámara, bueno, lo voy a poner así. Primero voy a ponerle que es aquí como está, cámara base, pero esto va a ser a la -1, o decir la inversa, y con ello sabemos que cambiará el orden. Perdón. Por el objeto de la cámara. Entonces, con eso, pues prácticamente inversa de la base de la cámara sería cámara base por objeto de la cámara. Y aquí sí hay continuidad en cuanto a los índices y subíndices, y entonces sí podemos hacer una concatenación para finalmente obtener del objeto a la base del manipulador. Entonces tendremos que sacar la inversa de la base de la cámara, que es este.
Si sacamos la inversa, dice que la matriz de transformación homogénea inversa, primero tenemos que transponer esta matriz. Afortunadamente es una matriz diagonal, y vemos que para conmutar o para hacer la transpuesta solo tenemos que intercambiar estos elementos, pero todos son 0. Entonces prácticamente nos queda la misma orientación. Entonces la matriz inversa, la matriz esta que tenemos aquí, que va a ser cámara base, la voy a transcribir aquí. Va a ser igual. Y pues nos queda esta parte de acá, que es la misma matriz. 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Alinear esto. Y bueno, nuestro vector de perspectiva y el escalado. Entonces tenemos que terminar los nuevos puntos. Si recuerden, era la matriz transpuesta, los vectores transpuestos NSA, en este caso quedarían igual, nada más que ahora los consideraríamos de forma horizontal, no vertical, es decir, este mismo, pero por este punto en sentido opuesto. Entonces sería aquí 1 por menos 10 más 0, me da menos 10. Con el menos 10 de con el menos de la fórmula me da 10. Entonces aquí el primer punto sería 10. Y el otro sería igual, el segundo vector, el del medio. 0 por menos 10, 0, menos 1 por 20 me da menos 20, más 0 por 10, 0. Entonces ese menos 20 con el menos de la fórmula me da 20 nuevamente. Y este último, 0 con por menos 10, 0, 0 por 20, 0, menos 1 por 10 me da menos 10. Con el menos de la fórmula me da 10. Ahí está. Esta sería la matriz que representa el sistema de la cámara con respecto a la base. Es decir, ya no estoy viendo este sistema hacia acá, hacia la cámara, sino al revés. Estoy encontrando este sistema de coordenadas, este centro, con respecto a la base. Y entonces cuando cambiamos eso, vemos que el eje X coincide con el eje X. Sí, muy bien, aquí están los dos. Y coincide con el menos Y. No, aquí está. Y coincide con el menos Y, que en este caso es de la cámara. Y Z con menos Z. Esta Z con menos Z. Pero además dice que en X está a 10 unidades la cámara. ¿Sí? Ya vemos que está a 10 sobre la parte positiva. A 20 sobre la parte Y positivo. Y a 10 sobre Z, parte positiva. Entonces aquí más cambiamos el sentido, es eso. Pero obviamente la relación, esta perspectiva, ahora lo tenemos al revés. Y si lo tratáramos como si fuera álgebra vectorial, podríamos ver que yo aquí tengo este vector que me lleva hacia este punto, y ahora con esta matriz puedo desplazarme hacia acá, y como resultado obtendré esta relación, que va del centro a la base del bloque. ¿Vale? Entonces multiplico esta matriz que acabo de obtener, me va a dar de objeto a la cámara, quedaría del lado derecho. Los voy a trasladar aquí para poder hacer la multiplicación. Esta es esta, y esta que está acá, viene en dos partes.
volví, me fui por unos segundos. Fallando mi red ya otra vez. Bueno, esperemos no sé el tiempo de terminar. Así todavía no se alcanza. Entonces, esta es la que acabamos de encontrar con la fórmula de invertida y las nuevas posiciones, y esta sería la del objeto de la cámara, que sería esta, la de la T1, ¿no? Entonces aquí sería T1 premultiplicada por la inversa de la T2, que nos daría de la cámara a la base. Entonces a la hora de multiplicar tendríamos ahora filas por columnas. Y vemos que entonces aquí tendríamos 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 y 10 por 0, 0. Segunda fila, primera columna, 0, 0, 0, menos 1 por 1, menos 1. Y luego sería 0 y 20. Aquí tercera fila, sea 0, 0, 0 y 0. Y esta es la perspectiva. Segunda columna. Vamos a empezar. Primera fila, segunda columna, 1 por 1, 1. Más 0 por 0, 0, 0, 0, 10, 0, entonces queda 0. Segunda columna, 0 por 1, 0, 0, 0 y 0. Bueno, aquí ya nos tiene que quedar 0 todo, por la cuestión de que apareció el 1 por ahí. Este también nos debería estar 0. 0 por 1, 0, 0, 0 y 0. Y aquí. Tercera columna, primera fila, tercera columna, tengo 1 por 0, 0, 0, 0 por 1, por menos 1, 0 y 10 por 0, 0. Todo nos dio 0. Y bueno, pues como ya tenemos aquí el 1 en esta fila, ya no nos debería de dar otro 1, pues va a ser 0. Aquí también nos debería dar 0. Vamos a ver. Segunda columna, tercera, segunda fila, tercera columna. 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por menos 1, 0 y 20 por 0, 0. Sí, nos dio 0. Y aquí es donde nos debería dar, o 1 menos 1, vemos que nos da 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, menos 1 por menos 1 me da 1 y 10 por 0, 0. Entonces ahí está. Y vemos las posiciones, fila por columna. Entonces, 1 por 1, 1, más 0 por 10, 0, 0 por 9, 0 y 10 por 1, 10. Entonces ahí se nos da y ese va a ser nuestro 11. Segunda fila, 0 por 1, 0, menos 1 por 10, menos 10. 0 por 9, 0 y 20 por 1, 20. Ahí está, se nos va a dar 10. Ahorita lo simplificamos. Y la tercera, 0 por 1, 0, 0 por 10, 0, menos 1 por 9 me da menos 9, más 10 por 1, 10. Ahí está, y este nos daría 1. Entonces vemos que este nos va a dar 10 más 1, pues son 11. Y este es menos 10 más 20, me queda 10. Y menos 9 más 10 me queda 1. Que es precisamente lo que nos dio por inspección. O un análisis visual, que es esta que tenemos aquí arriba. Nos dio, vean cómo coincide la orientación. Y también podemos ver que está a 11 unidades en X, a 10 en Y y a 1 unidad en Z. Tanto por inspección como por la multiplicación que hicimos. Que como les mencionaba, aquí la idea es que esto después lo podamos programar en el controlador del robot o dentro de algunas aplicaciones o funciones en MATLAB para poder resolver o para poder encontrar el objeto en el espacio de trabajo. No sé si recuerdan un video que les mostré en donde están unos robots Delta tomando objetos de una banda transportadora y que se ayudan de una cámara de visión artificial. Bueno, pues esa cámara saca las coordenadas de este objeto conforme se va desplazando. Entonces en ese momento la cámara puede proporcionar esa matriz de orientación y de posición. Y también tiene el centro, la base del robot. Aunque se esté moviendo sus articulaciones, tiene en todo momento definida la posición de orientación de la base del robot. Y podemos obtener esta matriz del centro del objeto a la base. Y con eso es como si yo le estuviera indicando al robot, ¿sabes qué? Dirígete a este punto, ahí está el objeto. Y para poder llegar a ese punto, tiene que resolver su cinemática inversa y
encontrar la configuración correcta en los eslabones para acercarse a ese. Que tal vez θ1 sea 20 grados, 50, etcétera. No lo sabemos, hasta que vamos a cinemática inversa, pero eso ya obviamente viene definido en el modelo, en el controlador del robot, y cuando se le indica un punto y queremos que se dirija hacia él, resuelve esta cinemática, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones aquí, en este caso de la matriz de transformación homogénea inversa, porque como los datos que estamos obteniendo son todos con respecto a la cámara, si nosotros queremos con respecto a la base, pues simplemente hacemos inversión de perspectivas con esas matrices de transformación homogénea inversas y podemos obtener esa referencia, que él le sirve de datos de entrada al robot para realizar su trabajo. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Cómo iba? No, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, la siguiente sesión hablaremos de estos sistemas, pero ya para la asignación de sistemas de coordenadas en la base de los robots. Es decir, ahorita hemos hecho unos ejercicios muy sencillos. Déjenme borrar esto. Creo que ya nos vamos a ocupar. Hicimos unos, bueno, aquí está la comprobación, nada más de lo que les decía, ¿no? Tenemos ahí T1, es cubo a la cámara, T2 de la base a la cámara, hacemos esa parte inversa, del cubo a la base, pues tenemos que multiplicar cámara a la base, esa cámara a la base es la inversa de esta de base a cámara, que es la T2, son las operaciones, y llegamos a lo que vimos, ¿no? Así de sencillo. Y entonces les decía, aquí en estos ejercicios, en los ejemplos, muchas veces ya tenemos asignados los temas de coordenadas, pero cuando tenemos un manipulador y queremos determinar su modelo o queremos identificar las ecuaciones que definen su comportamiento en ese espacio y parametrizar las coordenadas en donde está el plato de herramientas, tenemos que asignar sistemas de coordenadas a cada articulación. Entonces hay una convención, de hecho aquí hay un pequeño ejemplito que hay que seguir, que son los parámetros de David y Cartemer, que están representados por esta imagen, que los veremos en la siguiente sesión, que es lo que significa, por ejemplo, el ángulo alfa que aparece aquí, la longitud del eslabón A, el descentramiento del eslabón D, el ángulo de articulación teta. Entonces todos esos son los parámetros de David y Cartemer, pero primero veremos la convención para asignar estos sistemas de coordenadas. Se tiene que seguir una serie de reglas para poderlos asignar y poder determinar estos parámetros de forma más estructurada, porque si no podrían quedar indeterminados y la forma de reducirlos se complicaría, el modelo sería más complejo. Al final de cuentas sí lo podemos representar, pero sería más elaborar, más multiplicaciones, más matrices y demás. Y bueno, de por sí, si está la hacha, si no seguimos la convención, se puede complicar aún más. Entonces, esa convención trata de que se simplifique la forma de asignarlos y por ende también el modelo matemático, que es el que veremos en la siguiente sesión, ¿no? Y tiene que ver también con las matrices de transformación homogénea directas, no inversas ahorita, pero sí directas, ¿vale? Bueno, pues si no hay dudas, comentarios, sería todo por la sesión de hoy, muchachos, y nos veríamos el día de mañana, que es un tema más extenso, vamos a quedar a medias. Vale, profe, hasta luego. ¿Vale? Bueno, que tengan muy tarde, muchachos. Nos vemos, profe, hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Profe. Recording Hello. stopped. Nos vemos, bye.